Bueno, yo era un niño, pues, muy nervioso, ¿no? Muy nervioso, ¿no? Estoy hablando de cuando tenía yo 6, 7, 8 años. Nervioso, travieso, alegre también, ah, pero claro, esta energía y esta impulsividad que tenía, pues me llevaba a hacer cosas que preocupaban mucho a mis padres o incluso a los vecinos. Por ejemplo, me entraba esta energía y me daba por subirme a los tejados de las casas alrededor de donde vivía, en Sevilla. Y claro, pues cuando un vecino me veía, pues gritaban, llamaban a mi casa o incluso a veces pues a la policía, ¿no? ¿Qué hace este niño ahí arriba saltando, ¿no? Um, y claro, en el colegio pues yo entré al colegio con 8 años y me fue bastante regular porque claro, en una clase tener que estar sentado era algo que yo no podía. Y salí de este colegio y entré en el colegio de Portacelli, de los jesuitas, pues tendría yo 9 o 10 años y ahí pues, aunque tenía un elemento de energía, de alegría hasta cierto punto, um, pero claro, me fueron suspendiendo una y otra hasta los 14 años donde ya me suspendieron en todas. Pero al final me dieron una última oportunidad, que fue con 14 años se había suspendido todo, ¿no? La última oportunidad fue ir a un colegio de cateados, porque éramos todos niños con problemas, y yo tenía pues 14 años, y ahí pues tuve la gran suerte de una señora que yo no conocía, que era la directora del colegio, que de alguna forma pues vio algo rescatable en mí y me recuerdo, daba unos gritos esta señora que todos nos poníamos, nosotros y los profesores, ¿no? Una señora con mucha intensidad y mucha autoridad. Pero en fin, me dijo, mira Luis, tú te vas a sentar en la primera fila de la clase. Y esto para mí pues era algo nuevo. Yo siempre me había sentado o me habían sentado en la última. Y en el colegio recuerdo que había una banca negra y ahí era donde yo me sentaba porque claro, yo molestaba. Este es otro elemento, ¿no? El elemento de molestar. Eres impulsivo y entonces incluso tus amigos dicen, bueno, Luis, es que estás interrumpiendo constantemente o saltando o esto. Luego está, claro, el tema de la autoestima, ¿no? Uno empieza a preguntarse, aunque uno es pequeño, pero a mí qué me pasa, ¿no? Que de alguna forma no entro, no entro en ese medio y no me siento aceptado de alguna forma, ¿no? Claro, estoy hablando de los años 50, principios sí, de los 60, pero fundamentalmente finales de los... Yo nací en el 43. O sea que en aquella época, pues claro, la vida pues era... había un estilo muy autoritario de tratar a los niños, ¿no? Buenos y malos, y no había... Y desde luego este tema de la impulsividad y la falta de atención, pues no se conocía como tal, era más bien es un niño que no quieres funcionar, es culpa tuya, ¿no? Y si tenemos un poco de introspección, que lo tenemos todos a esa edad ya de 8 o 9 años, pues empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? Pero no. Y ahí es donde empieza uno a hacer juicios, pero el juicio está basado en que de alguna forma yo no entro en el sistema, o sea, no soy aceptado y por los demás, por lo tanto debo de tener un problema, ¿no? Y poco a poco pues vas identificando el problema, pero claro, no es mucho lo que puedes hacer para controlarte, porque son fuerzas superiores a las tuyas, ¿no?
Luego, pues, poco a poco vas encontrando métodos por casualidad. Por ejemplo, pues en mi caso, cuando yo entré en medicina, porque yo empecé luego, pues eso, a partir de los 16, 17 años, pues poco a poco, con esta ayuda de estos, yo les llamo ángeles anónimos, de carne y hueso, ¿no? Como doña Lolina, la directora del colegio, o alguien que le caes bien de alguna forma, porque eso es otro aspecto muy importante para poder superar este trastorno, es el tener a alguien, puede ser una persona, pero alguien que crea en ti de alguna forma. Porque si uno pierde totalmente esas conexiones afectivas, mal, mal, mal. Por eso, luego ya de mayor, como profesional, pues en mi trabajo, en los años 80, pues parte de mi trabajo era la psiquiatría en las cárceles locales de Nueva York, en el 82. Y recuerdo ir a estas cárceles con mis compañeros y el servicio en Nueva York y ver que un porcentaje muy alto de presos, o sea, de gente que había sido detenida en la cárcel municipal, ¿no? Eran jóvenes hiperactivos que desafortunadamente habían entrado en el camino de la delincuencia, ¿no? He tenido la gran suerte de poder canalizar la energía. Y lo que yo le he sacado mucho partido ha sido al exceso de energía. Yo sé, lo sé porque ya pues, forma parte de mi persona, de mi carácter. Yo sé, por ejemplo, que lo que tú tardas en aprender en media hora, pues yo voy a tardar hora y media. ¿Por qué? Porque me voy a distraer, porque me voy a tardar más en entender, voy a tener que hacer esquemas a lo mejor. Ahora, la ventaja que yo tengo sobre otros es que tengo una energía que no se agota. Entonces, si la dedico, por ejemplo, a estudiar o a trabajar o a ver pacientes, pues eso me da una gran ventaja. Una gran ventaja. A veces, pues, en mi trabajo en Estados Unidos, pues he oído ese comentario: Luis, es que tú estás todo el día funcionando. Y esa es una forma de adaptar, ¿verdad?, un problema, adaptarlo o conducirlo de una forma constructiva, ¿no? Y es lo que llaman, ¿no?, ver la oportunidad en las crisis. Si se les ayuda, ¿verdad?, pueden destacar. Si no se les ayuda, si no se les comprende, si se les margina, pues mal, ¿no? O el camino de la delincuencia o el camino de la depresión. Y una cosa es estar en el campo dando vueltas, saltando y haciendo algo físico, y algo muy diferente es estar en una clase sentado 3 horas. Luego el cambio de la sociedad, la educación, la necesidad de estar controlado, de estar quieto, de estar atento, que eso es relativamente nuevo, pues ha dado también lugar a que surja este trastorno. Cuando yo emigré a Estados Unidos con 24 años, en el año 68 este diagnóstico todavía no existía, como lo vemos hoy. Yo recuerdo en el año 72, o 72, ir a una clase de psiquiatría infantil que daba la doctora Stella Chess, una psiquiatra y pediatra muy reconocida entonces, y entró en la clase y ella ese día pues daba una clase sobre la hiperactividad infantil. Pero era una hiperactividad infantil que ella definía
como en parte era un trastorno de la personalidad, pero sobre todo en niños que habían sufrido infecciones cerebrales como encefalitis en la infancia, o habían tenido trastornos muy claros neurológicos cerebrales. Y a medida que ella explicaba esta hiperactividad y cómo se diagnosticaba pronto en la infancia y cómo la familia reaccionaba, aunque no era exactamente lo mío, pero no pude evitar pensar, esto a mí me suena, por lo menos parte de esto, por la parte de esa energía que no puedes controlar, la parte de impulsividad también, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a pensar, yo no tendría yo esto, o incluso todavía, ¿no? Y claro, ya me interesé, ¿no? Y entonces, pues con el paso del tiempo, pues al poco tiempo, pues llegué a la conclusión de que este era un problema mío. El tratamiento tiene que adaptarse al individuo, y no el individuo al tratamiento. Por lo tanto, hay niños en el contexto de su familia que a quienes les va a ir muy bien la psicopedagogía, el enseñarles a aprender, enseñarles a hacer resúmenes cuando estudian o a separar, ¿no? A hacer resúmenes. Hay una forma de aprender a aprender que estos niños pues responden muy bien a ella. Si estos niños además están en un sistema educativo que les ayuda, pues a veces esto es suficiente. Pero en un número de casos bastante alto, la mayoría yo diría, pues el problema, sobre todo al principio, va a requerir medicación. Y la medicina, sobre todo en niños, es algo que nos asusta. Asusta al niño, asusta a los padres y asusta en general. Eso de darle una pastilla a un niño de 7 años o a una niña de 10, ¿qué efectos va a tener eso a largo plazo? Ante esto, mi forma de ver esto es, bueno, el niño y la familia tienen que sopesar las ventajas y los inconvenientes de tomar una medicina o no tomarla. Si tomando la medicina este niño empieza a aprender, empieza a comportarse, empieza a sentirse parte del grupo, porque además cuando las medicinas funcionan, que no es siempre, pero cuando funcionan es algo bastante claro y dramático, incluso es que en pocos días ahora se sienta, estudia, escucha, no interrumpe. Entonces hay que sopesar los problemas reales o hipotéticos que pueda tener la medicina, compararlo con los problemas reales que tiene este trastorno sin ser tratado, que son problemas muy serios, problemas donde uno no encaja en la sociedad, donde no estudia, no puede estudiar, y donde la impulsividad, como decía antes, pues puede hacernos entrar por un camino muy negativo, ¿no? de exclusión social, o por el camino de la depresión, no sirvo, soy diferente, que es otro camino. Pues a la hora de decidir, claro, pues, si se decide probar la medicina, pues hay que ver el efecto que pueda tener o que tiene. Y si el efecto es realmente terapéutico, yo creo que vale la pena, porque sin tratamiento no va a poder ser. Si el niño tiene afición a la música y tiene buen oído, oído razonable para la música, la batería es el mejor instrumento para un niño hiperactivo, por varias razones. Primero, porque claro, requiere una actividad física intensa, requiere también atención, el ritmo es cuestión también de atención y te obliga a practicar esa atención.
Y en tercer lugar, porque la batería normalmente se toca en conjunto, con otros. Y ese aspecto de grupo es muy útil también. Hablando de su experiencia musical, porque de las fotos que nos envió, tenemos una que se ve en el Sí, sí. ¿Fue muy agradable que ya abandonado o sigue bien? Bueno, a mí la música ha sido uno de los ingredientes que me salvó. Me salvó en el sentido de que, claro, cuando mi madre, pues, de alguna forma notó que tenía buen oído y me dice, vamos a aprender algún instrumento, pues empecé un poco con la guitarra y luego el piano. Y como tenía tanta energía, pues recuerdo un día que mi hermano Alejandro me dice, Luis, ¿a que no te pasas toda la noche tocando el piano? Si te pasas toda la noche tocando el piano, te doy 50 pesetas. Bueno, pues me pasé toda la noche tocando el piano. Claro, lo tocaba despacito para que los vecinos no se quejaran. Pero, y no tomé nada para... digo esto, claro, es un ejemplo que un poco excepcional, ¿no? No hay que pasarse toda la noche. Pero quiero decir, la música me ayudó en primer lugar a encauzar energía, a encauzar, pero sobre todo me ayudó a mi autoestima. Era mal estudiante, no caía muy bien, sobre todo entre los adultos que pensaban que estudiar era fundamental en la vida y que yo no estudiaba porque no quería, no porque no podía. Me ayudaba, porque claro, al tocar un instrumento, pues eso en aquel entonces tenía un atractivo. A mí me invitaban a las fiestas con 13, 14, 15 años para tocar, ¿no? Música y entonces, claro, las chicas pues les caía bien, ¿no? Y todo eso pues ayudaba a mi autoestima en ese mundo, mientras que en el otro mundo del estudio, del comportamiento, pues estaba mal visto. Lo que se puede prevenir es la actitud de la sociedad, la actitud negativa de la sociedad, la ignorancia del sistema educativo, el temor de la familia, la autoestima del niño. Ahí podemos mejorar mucho y prevenir mucho daño. Prevenir el trastorno, yo creo que de momento no, porque si es un trastorno fundamentalmente genético, pues a la hora de prevenir, pues lo tenemos muy difícil. El éxito para los que tenemos este trastorno es lograr la meta que buscamos y que esa meta además sea reconocida por nosotros y mejor si es también reconocida por aquellos que nos rodean. Luego, si yo hago algo, aunque me he pasado toda la noche preparándolo o estudiándolo, pero al día siguiente veo que he conseguido lo que buscaba, dar la clase que a mí me gustaba o escribir un artículo, y esa sensación de haber conseguido esa meta es un aliciente muy poderoso a la hora del próximo día volver a intentar.